Bienvenidos al podcast El Telescopio, hoy en su capítulo número 13. Este puede ser un número de buena suerte, algunos dicen que es de mala suerte. Bueno, yo pienso que va a ser un podcast muy interesante. Hoy traemos un tema que realmente para mí es muy especial y es porque hay una enorme cantidad de personas en este mundo que se convierten en la esencia, no solamente de este podcast, sino del futuro y sobre todo de Latinoamérica. Estas personas son distintas y por eso yo he denominado este podcast un podcast para los distintos. ¿Y por qué distintas? Bueno, porque cuando hice una recopilación me puse juicioso a ver YouTube, a ver las redes sociales, Instagram, los Reels, las historias, el feed de muchas personas, a TikTok, a Facebook y obviamente a LinkedIn, que ese sí es el pico, y todas las personas que aparecían ahí, no importa quién sea, trata de mostrar que es mejor, que es grande, que es poderoso, que es exitoso. Hay una teoría que es la del Digital Twin, que básicamente es ese gemelo bonito, ese gemelo exitoso. No importa que la persona se levante con lagañas en los ojos y despeinado y con mal aliento y con unas pantuflas horribles o con una pijama rota, en el momento de tomarse la foto o de tomarse el video, se peinan, se maquillan, se ponen filtros y aparecen bonitos hablando de éxito. Hay unas personas que creo que les salen a ustedes, que les muestran el celular o les muestran el computador de todo lo que ganaron el día anterior, y se toman las fotos o los videos en centros de vacaciones, en la playa, se hacen en un lugar bonito. Había una persona precisamente, es interesante esto, pero ella iba a un almacén de muebles bonito y se cuadraba en el mejor escenario que podía. Y ahí hacía sus videos para que las personas pensaran que tenía una casa muy bonita y la persona vivía muy mal, pero se buscaba su escenario. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque la razón de ser en este momento es demostrar que yo estoy unos escalones más altos y yo estoy invitando a que me sigan a mí y estoy invitando a que tengan mi estilo de vida. Bueno, pero esto... ¿a qué va? Y es que la sociedad solamente, y estamos hablando quizás de una teoría muy darwiniana, la sociedad solamente quiere los más fuertes, los más exitosos, los más bonitos. Y ese estereotipo está taladrando las cabezas de muchas personas. Así que muchos pequeños muchachos que quieren ser influencers, que rompen estaciones de bus, que hacen lo que sea, que incluso se han muerto, quieren demostrar a los demás un estilo de vida diferente y quieren ser poderosos ante los ojos de los demás, porque ese es el estereotipo que nos han mostrado. Algunas personas incluso que no tienen absolutamente ninguna experiencia, porque uno los ve muy jóvenes en las cámaras, le enseñan a uno de negocios y le enseñan a muchas personas de trading y le enseñan a muchas personas de Bitcoin. ¡Wow! Este es el tipo de personajes que hemos estado logrando. Pero esos no son los personajes que traigo hoy. Hoy traigo los distintos. Hoy traigo a esas personas por la cual nuestra marca está luchando. Precisamente por ellos, porque es una Latinoamérica que realmente es la mayoría, es la realidad. Es esa que se levanta todos los días a trabajar, es esa que se acuesta muy tarde, es esa que tienen desesperanzas, que andan calles vacíos, que están sentados en lugares con la desesperanza en el corazón, que miran por esas ventanas, lugares vacíos y oscuros, y que su ser, aun queriendo más, no logra lo que ellos quisieran. Son los distintos. Y no es porque sean raros, no. Es porque son distintos a lo que nos está metiendo el mundo. Es porque son distintos a esos estereotipos de éxito y de progreso y de fuerza y de bonitos cuerpos y de moda. Son distintos. Y hoy
Este podcast es para esos distintos. Yo mismo he sido distinto tantas veces y he estado en esas situaciones en donde estoy mirando a un techo con desesperanza y estoy aturdido por las situaciones, y ese personaje ha estado en situaciones críticas, ha estado en situaciones de falta de recursos económicos, y ha estado muy emproblemado, y ha estado esperanzado en algo que no ve. Hay una película de Víctor Gaviria, un cineasta colombiano, que se llama Rodrigo de No Futuro. Y esas personas del no futuro, no ver nada, ver que este día está pasando y está llegando la noche, y al siguiente día continúa lo mismo, y así no hay esperanzas para esa semana, ni para ese mes, ni para ese año, ni para los siguientes años. No hay oportunidades, no hay quien tienda una mano, no, todo está inalcanzable, uno lo ve inalcanzable. Claro que muchos hemos pasado por eso y muchos están pasando por eso en Latinoamérica. Y para esas sensaciones de esas personas distintas que ven las redes quizás para entretenerse y para soñar, para esas personas que están metidas en Facebook tratando de postear algo que sea algo distinto, tratando de divertirse con videos de perritos o de personas que se caen, es este podcast, un podcast para los distintos. Vamos a comenzar con el primer distinto, y realmente no debería ser en ese género, la primera distinta, porque vamos a hablar de las mujeres. Y vamos a decir que la tasa de desempleo en estos momentos tan críticos se elevó 2 décimas y pasó al 10.2% en las mujeres latinoamericanas. Están desempleadas, y cuando hablamos de mujeres, muchas de ellas son madres cabeza de familia. Así que estas mujeres con sus hijos pequeños o adolescentes están sufriendo enorme desempleo. Pero si la comparamos con los hombres, las cosas son diferentes, porque ellos sí mantuvieron más o menos un 7.3%. En este caso de desempleo quiere decir que son las mujeres las que comenzaron a sufrir las mayores consecuencias de esta pandemia. Y uno dice, ¿es injusto? No, es porque esta teoría de que hablábamos darwiniana, en donde los más fuertes son los que van a sobrevivir, entonces probablemente en países como Latinoamérica se esté viviendo en este momento. Y las mujeres tienen desafortunadamente ese estigma que las ha separado de grandes oportunidades, sabiendo que son extremadamente capaces y poderosas en su pensamiento. La Organización Internacional del Trabajo hace este estudio precisamente y destacó que hay unos países en Latinoamérica, estamos hablando de Costa Rica, Brasil, Colombia, en donde la desocupación femenina es mayor y se ha incrementado en tasas que pueden ir del 18, el 15, el 14% respectivamente. Y esto, cuando uno mira la economía, obviamente todas las economías de Latinoamérica y en muchos países del mundo quedaron en crisis, pero también uno comienza a revisar por qué, si las oportunidades están todavía mantenidas para los hombres, ¿por qué no para las mujeres? Y también buscando a las mujeres y buscando qué están haciendo las mujeres valientes de esta Latinoamérica, por sus hijos hacen lo que sea. Y es tan interesante ver cómo montan puestos de ventas ambulantes, las persiguen las policías para que no ensucien las ciudades, hacen lo que sea, incluso desafortunadamente muchas de ellas tienen que vender incluso sus cuerpos para poder llevar algo de comida a sus hijos. Estas mujeres son el primer eslabón de esto de los distintos con la que comienzo este podcast, porque cuando se les ha dado una pequeña oportunidad, las mujeres generan una enorme posibilidad de cambio. Y este caso precisamente es el de la Universidad de los Descalzos en la India, en donde con una pequeña oportunidad que se le dio a las mujeres y sobre todo a las abuelas, donde en Occidente ya las abuelas son
personas que finalmente solamente sirven para cuidar nietos o para quedarse quietas o finalmente que no molesten y que tienen que irse a la EPS para que a las entidades de salud para que le den un analgésico o algo para sus dolores. La Universidad de los Descalzos promueve no solamente la actividad, sino que son las profesoras de energía fotovoltaica y las abuelas y las mujeres de las comunidades más pobres son ingenieras impresionantes formadas no en una escuela de ingeniería con profesores enseñando los cálculos y enseñando las estadísticas como digamos que son las normales carreras de ingeniería, no, en la práctica, y están reconocidas en el mundo las abuelas de la Universidad de los Descalzos como una de las máximas autoridades en energía solar que existen. Y ellas han demostrado en lugares absolutamente inhóspitos que se puede montar energía solar solamente con lo que aprenden en su Universidad de los Descalzos. Pero no solamente eso, porque la Universidad de los Descalzos es simplemente una muestra de lo que una mujer puede hacer. Un pequeño apoyo, un pequeño empujón, una mano, un brazo que le dé el soporte. Y las mujeres pueden cambiar el mundo con su poder, con su esencia. Y esto es porque cuando nosotros hablamos de innovación en Latinoamérica, les quiero decir que no son los científicos solamente, los expertos en robótica o en inteligencia artificial o en Big Data o estas cosas rarísimas. No, es la base en donde está la fuerza retenida. Es una energía cinética, es una energía potencial que está dispuesta a explotar en enormes posibilidades. Y esto se ha demostrado en Venezuela, se ha demostrado en Chile, se ha demostrado en Colombia y ustedes saben de qué se trata. Pero vamos a hablar de otros distintos que también son impresionantes. Esos distintos son niños, son jóvenes, que muy a duras penas en proporciones terminan sus educaciones básicas, primarias o secundarias. Y ese sueño que tienen todos de tenerlo de siempre, que es comenzar a estudiar y después entrar a la universidad y conseguir un buen empleo, en esa línea que siempre se nos ha enseñado y que no considero tan práctica, ustedes lo saben, esa línea se ve truncada y llega un momento en donde terminan el colegio y los estados, los países, no les permiten continuar y entonces se genera una brecha gigante entre los que sí pueden acceder a la educación superior, a la universidad, y pueden acceder a los empleos, y los que se quedaron al otro lado del abismo, que no llegaron hasta ese punto y desafortunadamente no pudieron estudiar. Y lo que hacen es tener acceso a empleos de menor rango. Y ya se comienza a generar entonces, los que iban a la par, se comienza a generar entonces no solamente un abismo, sino una diferencia de niveles. Y esa diferencia de niveles es lo que en este momento tiene Latinoamérica, la juventud latinoamericana tan complicada. Muy bien, la juventud dicen que de 15 a 24 años, y 15 porque en muchas ocasiones están terminando su colegiatura, su secundaria, a los 15 años, de los 15 a los 24 años, 1 de cada 5 desafortunadamente no encuentra trabajo en ningún lado. Se les pide experiencia y obviamente no la tienen. Y cuando ingresan a trabajar, entonces por no tener experiencia los salarios son de hambre, son salarios bastante precarios para que ellos puedan soñar con continuar con su proceso. Dicen que si es de 1 de cada 5, los 4 finalmente que consiguen empleo tienen un problema. Ya hablamos de un salario que no corresponde a algo con lo cual ellos puedan soñar en progresar, pero lo segundo, es un empleo inestable. Entonces, de la juventud se dispone como fichas que pueden contratar por muy corto tiempo y despedir, así que el ciclo de empleo-desempleo es un ciclo completamente tóxico para Latinoamérica. Estamos hablando solamente de Latinoamérica por un estudio de CEPAL y de la OIT. La otra parte del empleo de los jóvenes es que muchos, para tratar de solventar sus necesidades,
realmente no es que estén empleados como dicen los países en sus estadísticas de empleo, sino que están en la informalidad. Y la informalidad, como ustedes saben, sin preparación, sin una estructura de progreso, se convierte en una solución al día, con la cual ellos le dan solución, y disculpen la redundancia, a las necesidades de vivienda o de alimentación o algo de salud o lo que puedan hacer con su día a día, de vender elementos en la calle, de ayudar a alguien, de estar empleados no con un salario ni con prestaciones sociales ni nada parecido, sino por migajas para que le ayude a alguien que también es informal. Y entonces trabajan en talleres de mecánica, trabajan en el área de la construcción, trabajan en limpieza, trabajan en muchas cosas de manera informal. Y estos empleos informales en donde la estructura del dueño de la informalidad, si se quiere decir así, del patrón, si se le quisiera decir también de esa manera, no es muy clara, genera que ese empuje grande que puede tener un joven se vea apocado, se vea afectado, y entonces se le comiencen a acabar a las baterías de algo que es lo más importante en un joven, que se llaman los sueños. Y los sueños comienzan a decrecer. Sin sueños no hay futuro. Sin sueños comienza a invadir la tristeza. Sin sueños no hay lucha. Así que matar los sueños de los jóvenes, en donde el Estado tiene la responsabilidad de más bien aumentarlos para crecer un país, matar los sueños de los jóvenes tiene una culpabilidad. Y eso forma parte precisamente del desarrollo de Latinoamérica. La desocupación entre la población joven llegó al 19.8%, el nivel de desempleo más alto que se ha vivido en Latinoamérica en el último decenio. Esto significa aproximadamente que en Latinoamérica, para este podcast, y según los estudios hay más o menos, porque obviamente las estadísticas no pueden ser exactas, aproximadamente 25 millones de jóvenes desempleados. ¿Y qué hace con una fuerza tan grande que puede ser, si los reunimos, fácilmente pueden ser mucho más grandes que países como Panamá, como Costa Rica, pueden ser más grandes que cualquier país? 25 millones de potenciales creadores del mundo. En este momento están desempleados, desesperanzados, tristes, no hay sueño, no hay futuro. Y esto es quizás algo de lo cual uno se puede entristecer con esto, pero también hay necesidad de darle solución. Dicen que en este estudio, 1 de cada 5 jóvenes en América Latina y el Caribe, porque esto es de CEPAL, no estudian ni trabajan. Quiere decir, hay una palabra que siempre me ha parecido terrible, que se llaman los ninis, ni estudian ni trabajan, y entonces comienzan a burlarse de la población nini, pero es que dicen algunos que son solamente porque son vagos, porque pertenecen a esto estigmatizado que son los millennials y que son, bueno, todas estas generaciones, pero es que eso funciona en otro tipo de nivel de sociedad. Pero cuando uno tiene un joven latinoamericano de un barrio pobre, no estudia ni trabaja porque sea un millennial y esté concibiendo el mundo distinto, sino porque no han tenido oportunidades y porque su nivel de pensamiento se ha visto disminuido. Así que no podemos estudiar a los jóvenes latinoamericanos con tendencias de países desarrollados, porque así no funciona. Y cuando un joven latinoamericano se suicida, no podemos compararlo con el suicidio en Suecia o con el suicidio en Japón, porque son dos condiciones completamente diferentes, son dos jóvenes completamente diferentes. La juventud latinoamericana es absolutamente distinta, pero los gobiernos finalmente no hacen absolutamente nada. Y aquí vamos a sumar a las millones de mujeres de las que mencionamos y a estas millones de jóvenes que en este momento están mencionando como una fuerza absolutamente poderosa e impresionante. Y ya en este momento estamos alrededor de los 35 millones de personas. Esto va creciendo, esto va creciendo. Y yo quiero compararlo con esos poquitos que son los que intentan a través de las redes sociales y a través de la internet
mostrarnos que son los poderosos. Los poderosos son unos cientos, quizás unos miles. Este grupo es de millones, con todas las ganas, si uno les diera una oportunidad de tragarse el mundo. Vamos a un grupo que es espectacular. Es un grupo que fue y ya no es, que tuvo y que dejó de tener. Es el grupo de los adultos mayores. Algunos dicen ancianos, otros dicen viejitos. No sé cómo se les diga en su país. El grupo de tercera edad, quizás. Fuertes y poderosos, la mayoría de ellos cuando eran jóvenes. Era otro momento del mundo. Era un momento en donde la economía estaba en mejores posiciones. Era un momento en donde se podían tener mayores oportunidades, en donde la inflación no estaba tan alta, en donde los cambios mundiales no eran tan grandes. Así que ellos tuvieron una oportunidad de oro. Solamente que en los países latinoamericanos, como lo hemos discutido en algunos momentos en el podcast, no avanzaron en tecnología y las sociedades se quedaron viviendo una Latinoamérica estancada y dependiendo no por la investigación propia de los países, sino por la tecnología que debíamos importar de los países desarrollados de Norteamérica, de Europa y de Asia. Entonces añorábamos un radio Sony o un televisor de tal marca o un automóvil de tal marca, o comprábamos una maquinaria para la empresa de tal marca y todo debía ser importado. Y esta es la historia de los países latinoamericanos, en donde, si ustedes lo ven, las sociedades se quedaron quietas en su desarrollo y todas estas personas comenzaron a laborar, y si no laboraban en fábricas, entonces estaban en sus propios desarrollos, en sus propios empleos o en sus propias actividades, viviendo algo completamente desligado de lo que estaba pasando en los avances del mundo. Y entonces, cuando en algún momento los países eran similares, los avances, como ustedes saben, comenzaron a disminuir la posibilidad de que ciertos países pudieran ser similares, y estos ya comenzaron a dominar. Y al dominar, estos países quedan subyugados, y es la tecnología, los avances, lo que hacen de que estos países que se denominan de primer mundo estén siempre por encima. Y ahora llega un momento de oro en esto de la cuarta revolución industrial, en donde los países que están por debajo tienen la posibilidad de comenzar a producir, de comenzar a despegar hacia un camino absolutamente distinto. Y entonces, ¿en dónde quedan los ancianos? Veo en un noticiero hace muy poco demostraban la felicidad de que una anciana se gradúa como a los 80 y algo de años de la universidad, y veo como la pandemia, para que como no se podían ver, ya no se podían hacer visitas, entonces le mandan al abuelo un celular, un smartphone, y entonces ya muestran en las cámaras cómo el abuelo comienza a manejar el WhatsApp y cómo comienza a hacer videoconferencias, y entonces eso lo muestran como algo espectacular. ¿Y por qué es algo espectacular y por qué se convierte en la noticia del día y no en algo tan normal? ¿Por qué no muestran a una persona manejando un celular y es la noticia del día? Porque para nosotros es normal. Y ese es el atraso. ¿Por qué en Europa no muestran el mismo viejito? Porque los viejitos entonces están manejando la tecnología. Es importante decir que también un estudio habla de que los mayores de 59 años de edad representarán en el 2050 el 22% de la población mundial. 22.5% de la población mundial representarán los adultos mayores de 59 años. Pero un siglo antes, estamos hablando de 1950, esta cifra apenas era del 6%. Y esto es algo muy importante porque la población adulta está aumentando en una tasa de crecimiento muy, no exponencial, pero sí lineal, bastante constante. Y lo que nosotros despreciamos en este momento, como sociedad, que son los ancianos, llegará a ser la base de la sociedad en unos años. Esto es preocupante. Países como Canadá, que están pidiendo que se vayan allá a esas estepas súper frías, porque todo el mundo dice, ay, me voy para Canadá. No saben que Canadá es el polo norte y que desafortunadamente allá uno se congela con temperaturas que pueden llegar a los menos 25, 26, 30, menos 30 grados en invierno, y que todo suena muy poético porque toman las fotos en verano, pero váyase un invierno para Canadá,
He estado allá y les puedo decir que un invierno en Canadá usted no puede ni siquiera salir porque se le congela la nariz, no puede hablar porque los labios ya no le responden. Es absolutamente distinto. Obviamente hay muchas personas que se están yendo, muchos jóvenes, pero estos países tienen tan poca población joven que deben llamar población joven. Y así están muchos países en el mundo, porque ya se les acabó la población joven. China, por ejemplo, que antes prohibía que tuvieran más niños, en este momento le están favoreciendo porque se están dando cuenta que todos se están quedando viejos. Aumentará también la proporción de los más ancianos, en este caso no solamente los de 59 años, sino de los más ancianos. En el año 1950 era más o menos el 0.4% de la población, era poquito, realmente 0.4%, el resto todos eran pues adultos normales y jóvenes y niños. Pero en el 2050 se estima que esto supere el 4% de la población. Eso quiere decir que está aumentando la población también de tercera edad de una manera crítica, y en las proyecciones de este estudio, nuestro mundo va a estar lleno de personas ancianas. ¿Esto a qué nos lleva? La capacitación de lo que son los adultos y lo que son los ancianos es vital. ¿Por qué? Porque cuando uno mira el empleo en los ancianos, que me puse a buscar qué empleo se le podría llegar a ofrecer a un anciano, entonces son empleos de limpieza, son empleos muy básicos, pero no de responsabilidades. Y la razón no es porque ellos no sean capaces, hay personas extremadamente inteligentes y con una excelente voluntad. Están formados para ser responsables. Si se quiere entonces comparar qué es un millennial con una persona de tercera edad, pues obviamente quién es más responsable, pues la persona de tercera edad, porque tiene otros conceptos muy distintos, pero no tiene la formación. Y entonces todo el mundo, como en las noticias que el viejito manejaba el celular y lo mostraban como algo espectacular, pues entonces creemos que ellos por tener tantos años no pueden aprender y no pueden generar cambios en su vida y no pueden motivarse a desarrollar. Ellos son un grupo de los distintos, como llamamos en este podcast, distintos a los exitosos, distintos a los ricos, distintos a los fuertes. Ellos son un grupo que forma una parte importante y cada vez va a formar aún mayor parte de esta sociedad que tenemos que involucrar en el cambio. Y estos ancianos latinoamericanos que en este momento están viviendo en condiciones bastante complejas, que su única expectativa después de una pensión es vivir y mirar quizás algo de televisión o no sé, hasta morir quizás en una casa de ancianos, o no se sabe su futuro, estar esperando, rogando la pensión o preocupándose porque no la lograron, estar dependiendo, estar en esas situaciones, son realidades que en este momento son críticas para los países latinoamericanos. Los fondos de pensiones están supremamente preocupados, y estas cifras que saben los fondos de pensiones del aumento de las personas que van a pensionarse y de los pensionados hacen que la situación sea mucho más preocupante. Pero nadie ha generado algo, que es la empleabilidad de los ancianos y de las personas mayores. Dicen, ya cumplieron, un joven me cobra menos, tiene mayor conocimiento y puedo desarrollar mi empresa mucho mejor. Entonces, pues obviamente son despedidos y ellos quedan en un limbo. Esa población, también a la población de personas adultas y las personas de tercera edad, está dirigido este podcast. Vamos a una población que son distintos en muchos sentidos y pueden tener formación y pueden ser jóvenes y pueden ser hombres, pero son discapacitados. Cerca del 80% de la población con discapacidad se encuentra en desempleo. 80%. Quiere decir que nacer en este mundo y en esta Latinoamérica, sobre todo, discapacitado, con problemas de visión, con problemas de audición, con problemas de movilidad, con problemas de algo, ya determina que es una persona que no deberá ser contratado, que no puede ser contratada o que no puede producir. Y es porque nuestra Latinoamérica está hecha bajo el sentido de producción y no de invención, no de desarrollo. Unos indicadores aún más aterradores señalan que el 21% de estas personas que son discapacitadas apenas les pagan en promedio 120 o 130 dólares mensuales para poder sobrevivir, y que el enorme 42% de los discapacitados en Latinoamérica apenas tienen
estudios de básica primaria. Eso quiere decir que es una población en el olvido, en el completo olvido, que pasa un día y otro día y el día de hoy es igual al del año pasado y probablemente será igual al de 2 años después. Pero ¿en qué se han enfocado los empleos o en qué se ha enfocado el cambio tecnológico o en qué se ha enfocado el gobierno o los gobiernos para proveer de empleo a personas completamente dispuestas a generar producción, a generar cambios? Si estamos basados en un empleo solamente de manualidades, de movimiento, de desplazamiento, de audición, de verbalización, de identificación con los ojos, pero acomodar los empleos a este tipo de población es un problema. En Colombia, por ejemplo, hay un incentivo a los empresarios que contraten personas con discapacidad y probablemente lo estén haciendo muchos gobiernos. Pero el tema es cómo los discapacitados son formados específicamente según su discapacidad para aportar al sistema productivo. Y dentro de los distintos caben los otros distintos. Hay un poema de Guillermo Sampeiro que se llama La Mujer Verde, la señorita Green. Y esta señorita Green era distinta porque su piel era verde y ella era verde por fuera y era verde también por dentro. Y era verde y entonces cuando ella pasaba por las calles las personas comenzaban a tener sueños hermosos. Quiero que si ustedes tienen curiosidad por saber qué es un distinto, les recomiendo La señorita Green, un hermosísimo poema de Guillermo Sampeiro. Y así son todos los distintos. Son comunidades, son formas de pensar, son formas de vestir, son formas de identificarse que no van con lo establecido por el mundo contemporáneo y entonces no pueden acceder al sistema productivo porque son así. Y entonces, si de pronto acceden al sistema productivo, también son estigmatizados. Estos distintos, que pueden pertenecer a tantos que nos demoraríamos en el podcast muchísimo, a ellos también va dirigido este podcast. Pero quiero decirles que la tecnología es un ambiente a todos, todas las comunidades, a las personas con discapacidad, a los jóvenes, a los ancianos, a las mujeres que en este momento están sufriendo todo este proceso discriminatorio y toda esta forma de ser retirados de todo lo que no se considera fuerte, bueno, adecuado, bonito. Les quiero decir que la tecnología es una base que, a diferencia de lo que se intenta mostrar, es una base de despegue impresionante, que la innovación es un punto en donde ustedes pueden participar, no solamente creándola, sino ayudando en el desarrollo de los países latinoamericanos, que en el campo hay desarrollo, que la innovación en procesos, que no solamente es innovación construyendo robots, o construyendo drones, o construyendo cosas con inteligencia artificial, o con impresoras 3D, eso sí forma parte de algo. Pero sí quiero que piensen en un mundo, en su sitio donde están. Si ustedes no se quedan viendo lo de siempre, su ambiente, su entorno, porque el entorno, cuando usted sale a la ventana, o sale a la puerta, o sale a caminar a su entorno y encuentra exactamente lo mismo, no le puede aportar nada. Usted tiene en este momento una enorme ventaja, tiene el Internet. Y es con la primera tecnología que yo quiero que usted comience a manejar su destino. El Internet le permite en fracciones de segundo estar en China, estar en Japón, estar en Canadá, estar en Estados Unidos, estar en Costa Rica, estar en Argentina. En cualquier lugar le permite estar. Y allá hay desarrollo y hay personas luchando. Y cuando usted entra en el Internet también se dará cuenta que no simplemente son estas enormes fábricas, no es Tesla, no es Virgin, no es la Hyundai, no es nada. Son pequeños empresarios tratando de cambiar el mundo con todas las dificultades. Y usted se va a dar cuenta que el Internet comienza a generarle a usted un pensamiento distinto. Porque no podemos cambiar hasta tanto no tengamos pensamientos distintos. Quiero decirles que tenemos un proyecto grande porque nosotros manejamos algo que se llama Innovarus y son bienvenidas todas las personas, todos los distintos a cambiar Latinoamérica, porque debemos crear una comunidad
poderosa y lo más poderoso es el número y es el pensamiento. Debemos convertirnos en el pensamiento de los otros, que nos creen débiles, en alguien poderoso que puede decidir los futuros de Latinoamérica. Recuerden siempre lo que yo les digo. Si no innovas, podrías desaparecer. Los invito a que nos sigan en este podcast, a que vean nuestros videos. Estamos en las redes sociales. Fernando Espina 360 en Instagram, lo mismo en Facebook. Síganos en este canal de YouTube, dele click a la campana y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.